Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bueno, Juan, quería antes que nada, como a todo invitado, siempre le pregunto primero por los inicios, ¿no? Eres biólogo y ¿qué fue lo que te indujo a dedicarte a la biología? Y bueno, luego ya hablamos un poco por qué te especializaste luego en terapia génica, ¿no? Pero me imagino que habrá sido un recorrido. Bueno, antes de nada, Paco, muchísimas gracias por la invitación y porque te interesen los temas en los que estamos trabajando. De hecho, yo soy farmacéutico y soy farmacéutico porque, por culpa de un buen amigo, el doctor Sillero, que es bioquímico, y le expresé que no tenía muy claro si hacer biología o hacer medicina, y me dice, ¿por qué no haces una cosa entre medias y estudias farmacia? Y bueno, durante muchos años me he preguntado por qué, y luego al final de la entrevista pues te daré una explicación de por qué al final creo que sí estoy actuando como un farmacéutico, con una profesión un poco particular, pero tratando de desarrollar fármacos. Entonces, mi carrera la he desarrollado fundamentalmente en el CIEMAT, que no tenía nada que ver con la terapia génica. Sí, pues así en MAT era sobre temas de energía nuclear. ¿Y qué tendrá que ver la energía nuclear y la terapia génica? Y eso se preguntaron unos cuantos directores generales de nuestro centro que cuestionaron durante muchos años lo que nosotros estábamos haciendo. Afortunadamente, ahora hemos encontrado una buena alianza con ellos. Pero esto no es casual, porque de hecho las células madre se descubrieron pues gracias a la interacción de las radiaciones ionizantes con los seres vivos. Y pronto los investigadores se dieron cuenta que aquellos animales de experimentación o víctimas radiológicas que tenían protegidas partes de los huesos de los enfermos o de los animales eran precisamente aquellos organismos que sobrevivían a la radiación. Y entonces, pues este fue el comienzo de entender que precisamente la supervivencia de estas personas se debía a que unas pocas células madre de los huesos, de la médula ósea de los huesos, eran las que generaban las células de la sangre, y el síndrome hematopoyético o el síndrome de fallo de médula ósea era el primer síndrome por el cual una víctima radiológica fallecía como consecuencia de haberse expuesto a altas dosis de radiación. De manera que esos fueron nuestros comienzos aquí entonces en la Junta de Energía Nuclear. Nuestros primeros proyectos de investigación estaban todos ellos relacionados con el ámbito de la protección radiológica, pero a partir de un determinado momento, cuando empieza a tener el boom de los procedimientos modificados de los trasplantes de médula ósea, fue cuando dijimos, santo Dios, esto, aparte de la importancia que tengan estas células en la supervivencia de las víctimas radiológicas, podremos explotar esto mucho más. Sí. Y entonces dimos un paso, primero tratando de manipular las células madre presentes en la médula ósea para aumentar la eficacia de los trasplantes, y después de eso pues vino el boom de la terapia génica. Yo me imagino que tú te habrás tenido que reciclar a lo largo de tu experiencia profesional, porque siendo farmacéutico, dedicarte luego más a la biología celular, luego a la terapia génica, que era totalmente novedosa. Me imagino que habrás tenido que, irte a centros o contar con gente que te... Claro. Que fue un poco... Nosotros todo el trabajo, ¿no?, que hemos hecho, sentido. Lo hemos hecho gracias a múltiples colaboraciones, y siempre desde que terminé mi tesis doctoral hemos colaborado en proyectos europeos, desde el
segundo programa marco europeo hasta el H2020 y ahora con los que vengan. Y, por ejemplo, nosotros aprendimos muchísimo de dos muy buenos colaboradores, la doctora Nidia Testa y el doctor Brian Lord, del Patterson Institute de Manchester, porque, bueno, ellos tenían un departamento de hematología experimental y fueron quienes nos enseñaron cómo poder hacer la purificación y la manipulación de estas células madre, primero en ratones en animales de experimentación, fundamentalmente ratones. Y una vez que aprendimos cómo manipular ex vivo estas células, pues otros colegas contactaron con nosotros para tratar de hacer aproximaciones pasando de los modelos de ratón a modelos humanos. Y fundamentalmente todo esto lo fuimos aprendiendo gracias a llamadas de colegas inicialmente europeos, y así nos invitaron a participar. Nosotros habíamos montado aquí unos modelos experimentales bien interesantes que nos permitían generar sangre humana en ratones inmunodeficientes, trasplantando células de la médula ósea de donantes. Y claro, esos modelos de ratones humanizados para el estudio de patologías, en este caso de la sangre, eran bien interesantes. Y así nos llamaron para participar inicialmente en un proyecto que tenía por objeto el estudio de la biología de las células madre de los pacientes con una enfermedad que se llama anemia de Fanconi. Es una enfermedad que se produce en las células madre de los pacientes. Empezamos conociendo cómo funcionaba la biología de las células madre de estos pacientes y luego a tratar de corregir estos defectos. Y ahí fue cuando entramos en el campo, pues ya de la propia terapia génica y las colaboraciones con colegas clínicos, fundamentalmente pediátricos. Me gustaría, Juan, como nos oye gente que no, bueno, que no es profesional en la rama científica, médica o bióloga, que un poco explicaras o definieras qué es la terapia génica y luego por qué concretamente estudias las células madres de la médula ósea, ¿no? Porque células madres hay en todos los órganos humanos. Empezando por el final, bastantes complicaciones tenemos con entender las células madre de la médula ósea. Estas son células que son muy infrecuentes en la médula ósea, tan solo aproximadamente una célula de cada millón de las que están en la médula ósea es una célula madre, pero son extremadamente importantes porque estas células son capaces de autorrenovarse durante toda la vida de un individuo y además puede generar células de la sangre de cualquier linaje. Células del sistema inmune, glóbulos rojos, plaquetas. De manera que si corregimos genéticamente células madre de la médula ósea de un paciente que tiene afectado cualquier linaje que circula en la sangre, seremos teóricamente capaces de curar el problema de estos pacientes de por vida. Y esto es... Un inciso, Juan. Si consideramos a la célula madre como una célula multipotencial, ¿por qué una célula madre, por ejemplo, de la grasa, que es un tejido más accesible, no puede utilizarse para diferenciarse en un linaje hematopoyético? Son pluripotenciales, pero no son totipotenciales, que es lo que le distingue de una célula madre embrionaria. Salvo que la reprogrames. Que esto es lo que se hizo gracias al descubrimiento de la reprogramación de Yamanaka, en donde una célula mesenquimal que puede generar grasa o otro tejido, la puede reprogramar y a partir de ella generar una célula inducida pluripotencial que ahora sí ya te genera el tejido que tú quieras. Pero de manera natural,
las células, ya después de la diferenciación de la célula embrionaria, ya sí están comprometidas para generar células de diferentes tejidos. O sea que cada célula madre ya es multipotente porque puede generar glóbulos rojos o glóbulos blancos, pero no es totipotencial, no te genera células del sistema nervioso central a menos que las reprogrames. Bien, y después la segunda pregunta que te había hecho, terapia génica. Así a grandes rasgos define un poco. Básicamente es algo extremadamente sencillo. Yo creo que la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Pongamos, por ejemplo, una enfermedad como la que padecen los niños burbuja. Los niños burbuja son los que tienen mutaciones en un gen y este gen es absolutamente necesario para que se produzcan las células del sistema inmune. Los pacientes con la inmunodeficiencia ADA, adenosina desaminasa, si tienen una mutación en este gen, no pueden formar células del sistema inmune. Tienen que vivir en una burbuja que les permita protegerse de un ambiente en donde puedan existir virus o patógenos que, bueno, nos pueden producir un constipado, una gripe, pero para ellos es mortal. Conceptualmente esto es extremadamente sencillo. Si a las células de la sangre les falta un gen necesario para producir las células del sistema inmune y sabemos que las células madre presentes en la médula ósea van a producir todas las células de la sangre, pues a estas células madre que les falta este gen, lo único que tienes que hacer es meterles el gen que les falta. No puede ser más sencillo. El concepto es sencillo. El concepto. Luego, el procedimiento pues, ha llevado bastantes años, pero afortunadamente a día de hoy tenemos herramientas que permiten hacer esto de manera extremadamente eficaz. ¿Cómo lo hacemos? Te iba a preguntar eso. O sea, la terapia génica lleva, no sé, que puede llevar 30, 40 años. Yo empecé a oír terapia génica 80, en los 90, años sí. 80, por ahí. Vale. ¿Y qué es lo que ha hecho que la terapia génica se haya convertido en algo ya relevante y con mucho futuro? ¿Cuál ha sido el cambio, digamos, fundamental? Inicialmente, los vectores que se desarrollaron utilizaban secuencias que hacían que los genes se expresaran de manera muy potente. Esta secuencia... O sea, vectores, lo que hace que donde metes el gen nuevo para introducirlo en el organismo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues aprovechando lo que la naturaleza ha desarrollado, los virus. A día de hoy, virus modificados genéticamente que tienen un tropismo natural por este tipo de células, cambiamos las secuencias patogénicas de los virus y en su lugar metemos la información genética que le falta a la célula diana. De nuevo, esto es muy sencillo. Lo que ocurre es que inicialmente se pensó en utilizar unos virus que infectaban células de ratón, empezando a trabajar en ratón y luego en humanos, y las secuencias que dirigían la expresión de los genes terapéuticos eran secuencias virales muy fuertes, porque lo que se temía en ese momento es que la expresión del gen terapéutico, en este caso del gen que codifica la adenosina desaminasa, tenía que ser una alta expresión. Bueno, pues después de probar la seguridad en modelos animales, se fue a realizar ensayos clínicos y la cosa marchó muy bien. Marchó estupendamente durante los primeros años después de la infusión de las células corregidas genéticamente, pero al cabo de los 2 o 3 años de realizada la infusión, en diferentes ensayos clínicos más o menos a la vez, empezaron a aparecer en diferentes pacientes leucemias. Y estas leucemias se vio que eran consecuencia de la activación de oncogenes que estaban próximos al sitio de inserción del vector terapéutico. Lo que había ocurrido
es que si en alguna célula había ocurrido la inserción junto a este oncogen, la secuencia del vector que inducía la expresión del gen terapéutico transactivaba el oncogen. Y este se definió como un evento iniciador de la leucemia de estos pacientes. En esta época la terapia génica estaba muerta, porque lo que aparecía en la prensa es que la terapia génica producía cáncer y la mayor parte de las agencias reguladoras y financiadoras, bueno, pues dejaron de invertir en terapia génica. Claro. Ahora bien, hubo un desarrollo que se empezó a hacer algunos años antes, modificando precisamente el genoma del virus VIH. El vector lentiviral que produce SIDA es, paradójicamente, uno de los virus que se ha visto que son más seguros para hacer terapia génica. Se puede pensar que los enfermos de SIDA también tienen cáncer, diferente tipo de tumores, pero se comprobó que estos tumores no son debidos a la inserción del virus, sino que es simplemente debido a la inmunosupresión de los pacientes provocada por la inmunodeficiencia. Entonces, la modificación genética de este tipo de virus permitió construir vectores que son más eficaces y más seguros que los vectores de primera generación. Y durante los últimos 20 años, al menos para el tratamiento de enfermedades genéticas de la sangre, se están utilizando estos vectores lentivirales con una extrema seguridad. No solo alta eficacia, sino muy elevada seguridad. Claro, te puedes imaginar que todos estos procedimientos hay que hacerlos en varias etapas y que se han podido hacer gracias al conocimiento que existía por los trasplantes de médula ósea. Un trasplante de médula ósea supone que se extraen las células madre de un donante sano y se infunden en un paciente enfermo. A este paciente hay que inmunosuprimirle, hay que darle quimioterapia para eliminar las células enfermas, y esto supone un problema por las reacciones de rechazo, de enfermedad del injerto contra el huésped. La terapia génica es algo muy parecido y que está sujeta a muchos menos efectos secundarios, porque aquí las células madre de la médula ósea de los pacientes son las propias células que se trasplantan, es decir, se trata de un autotrasplante sin que haya ningún tipo de reacción de rechazo. Lo único que hay que hacer es una manipulación ex vivo de las células madre de los pacientes, de forma que durante unos pocos días esas células madre se mantienen en incubadores, en salas blancas, perfectamente estériles, en donde se ponen en contacto con el virus modificado genéticamente. Y una vez que el vector viral ha insertado en el genoma de la célula madre el gen terapéutico, se hace un autotrasplante. Y es muy efectivo el hecho de meter el virus con el gen terapéutico. O sea, ¿qué porcentaje de efectividad tiene eso? ¿Cómo sabe el gen específicamente a dónde unirse? Y encima el gen malo, ¿cómo se elimina? O sea, ¿qué eficacia tiene? Lo que estás preguntando, ¿no? Es una segunda derivada, o se ha resuelto a través de una segunda derivada de la terapia génica. Esto que te estoy explicando se conoce como terapia génica de adición, en donde lo que se pueden curar son aquellas enfermedades que están asociadas a la falta de expresión de un gen esencial para el funcionamiento, por ejemplo, de un linfocito. Pero como dices, si hubiera una patología dominante, a través de estas aproximaciones no estamos inhibiendo una proteína que, por ejemplo, sea oncogénica.
Solamente vamos a curar enfermedades que sean recesivas. Por falta de expresión de un gen, nosotros facilitamos que ese gen que estaba inactivo ahora se reactive. Y lo segundo, el gen no sabe dónde se tiene que ubicar. La inserción es básicamente aleatoria en el genoma de los pacientes, en el genoma de las células madre de los pacientes. De ahí que cuando los vectores no eran del todo seguros, podían insertarse en regiones peligrosas y generar leucemias, como así ocurrió. Ahora que los vectores tienen secuencias que inducen la expresión del gen terapéutico más moderadas o incluso selectivas, afortunadamente apenas están ocurriendo efectos adversos como los que ocurrían en ese caso. Por lo que tú estás preguntando, ya no es terapia génica de adición, sino que es terapia génica de edición, en donde lo que se está consiguiendo es insertar el gen donde se desea. Y esto se ha conseguido gracias a las nucleasas de diseño, como los CRISPR-Cas, que son nucleasas, son enzimas que permiten cortar en la región exacta que el investigador desea que corte dentro de la célula diana. Y ahora sí, ya se puede o anular la función de un gen dominante o facilitar la inserción del gen terapéutico en la secuencia exacta que se quiere del genoma. Y esto también es ya una realidad clínica. Hablemos un poco de la traslación de esto a la clínica realmente, ¿no? O sea, actualmente me imagino que habrá un montón de ensayos clínicos de terapia génica en muchas enfermedades, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el futuro inmediato o dentro de pocos años en relación a enfermedades en las cuales ya se conoce el defecto genético y la aplicación de las herramientas de edición génica para hacer Pues lo como veo uso bien, terapéutico? lo veo muy bien porque hemos aprendido mucho y los resultados no solo preclínicos, sino clínicos que se están obteniendo a través de las diferentes aproximaciones de terapia génica están siendo muy buenos. Todo esto que yo te estoy mencionando tiene que ver con modificación ex vivo de un determinado tejido típico para curar enfermedades de la sangre. Pero ahora mismo hay terapias que están funcionando bien para enfermedades más complejas, como enfermedades neuronales o enfermedades musculares. Y en estos casos, las estrategias de terapia de adición ya, obviamente, no se producen mediante la manipulación ex vivo del tejido, sino que en este caso la inoculación del vector terapéutico se hace ya in situ en el propio tejido, bien en el cerebro o bien por vía sistémica, para que los vectores se dirijan al tejido o se dirijan al músculo, y así pues se está consiguiendo tratar enfermedades como la adrenoleucodistrofia o la atrofia muscular espinal, y los resultados están siendo muy positivos, muy impresionantes. De manera que por aquí todo va bien. Pero siempre hay un pero. Hasta ahora esto es extremadamente complejo y extremadamente costoso. Hablaremos del coste, sí, pero me gustaría saber los vectores basados en nanoencapsulaciones son igualmente eficaces que los de virus, o todavía se prefieren los virus, o va más por la línea de la nanotecnología. Yo creo que este es realmente el futuro. Es decir, el paso que se ha dado es el paso natural.
Son millones de años de evolución los que han permitido generar virus con una capacidad de infectar células humanas muy elevada. Hemos aprovechado lo que la naturaleza ha hecho y gracias a eso estamos consiguiendo curar enfermedades. Pero está íntimamente ligado con lo que me vas a preguntar luego, que es el coste. Fabricar un virus modificado genéticamente, un lote de virus para una determinada enfermedad, cuesta al menos del orden de 1 millón de euros. Y esto hay ocasiones en las que todo un lote de virus modificados se ha de utilizar para el tratamiento de un único paciente o unos pocos pacientes. La cantidad de controles, la regulación a la que esto está sometido es tan grande y es tan compleja que a medida que aumente la eficacia de la terapia génica, y ahora mismo, como sabes, a través de estos linfocitos modificados genéticamente o células CAR, ya se está utilizando para el tratamiento de enfermedades más prevalentes como leucemias linfocíticas, y qué será cuando ya se empiecen a curar tumores sólidos, aproximaciones de este estilo van a ser imposibles para los sistemas nacionales de salud. De forma que, como bien sugieres, el paso que estamos dando en la actualidad es el de ir a los virus modificados genéticamente, al empaquetamiento de las secuencias terapéuticas a través de la nanotecnología. Y yo creo que aquí es donde está la frontera en este momento. Juan, tú has conseguido, digamos, formas parte como asesor científico de un laboratorio, de una empresa farmacéutica que se llama Rocket Pharma, que es la que está generando el tratamiento para la anemia de Fanconi y otros tantos, ¿no? Me parece, visto desde fuera, muy inusual en España que se haya conseguido esto, ¿no? ¿Cómo pudiste, digamos, primero hacer ese contacto tan trascendental, pienso, y por qué en España no somos tan, digamos, tenemos tantas dificultades para que la empresa o que el organismos públicos de investigación contacten con empresas privadas farmacéuticas Estas son para el muchas desarrollo de preguntas en una. Bueno, Sí. La primera es cómo conseguiste hacer contacto pues con yo no Rocket hice Pharma, nada. ¿no? Sí. O sea, Fueron ellos los que nosotros te buscaron. empezamos hace aproximadamente unos 20 años desarrollando esta terapia en ratones, modelo de la enfermedad. Conseguimos curar a los ratones. Luego, cuando nosotros presentábamos estos resultados, vinieron los clínicos a decirnos: está fenomenal que queráis seguir mejorando y mejorando, pero hay pacientes que tienen esta enfermedad y que se nos mueren en el trasplante. Y si vosotros creéis que esto está suficientemente implementado, ¿por qué no vamos juntos y desarrollamos un ensayo clínico? Y empezamos junto con nuestros colegas clínicos en el Hospital del Niño Jesús, Valdebrón, y una red que hay en España que es excelente con investigadores clínicos y asociaciones de familias. Montamos un ensayo clínico. Y cuando empezamos a hablar de lo que estábamos haciendo, primero en modelos animales y luego en el ensayo clínico, inicialmente en España, pues después de dar una comunicación en un congreso americano, el CEO y otra persona de Rocket Pharma vinieron a decirme que habían montado esta empresa entonces con 2 empleados y que les gustaría colaborar con nosotros. Y aquello me pareció alucinante, pero es que más alucinante me pareció que a los pocos meses otra empresa mostrara también nuestro interés
Esto no me había pasado en la vida, no solo que una empresa se interesara en lo que estábamos haciendo, sino fueron dos, y entonces tuvimos que escoger por en cuál de ellos colaborar, y yo creo que tuvimos el acierto de seleccionar a Rocket Pharma, y entonces hicimos algo donde teníamos muy poca experiencia nosotros y muchos otros de nuestros colegas. Tenemos un consorcio que lo formamos entre el CIEMAT, el CIBER de Enfermedades Raras y la Fundación Jiménez Díaz, y con muy buen criterio, por una colaboración que teníamos con la Fundación Botín para hacer transferencia de tecnología, pues todas estas instituciones acordamos que sería bueno que a través de la Fundación Botín pudiéramos unificar la transferencia de lo que habíamos hecho para licenciar el vector terapéutico y el conocimiento asociado a esta empresa farmacéutica, a Rocket Pharma. En el año 16 hicimos un acuerdo de licencia con Rocket Pharma y un acuerdo de investigación colaborativa, y claro, esto fue fantástico. Para nosotros fue único porque nos ha permitido que después del ensayo clínico inicial, que se hizo gracias a la ayuda del Ministerio de Sanidad del Carlos III y también un proyecto europeo del H2020, muchas veces es el final de una investigación preclínica y luego clínica. Haces el ensayo clínico, puede tener más o menos buena pinta, pero ahí se termina la cosa. Entonces, gracias a esta colaboración con Rocket Pharma, ellos pusieron en marcha un ensayo clínico internacional ya sponsorizado por la empresa. Y esto se hizo en colaboración con la UCL de Inglaterra y también con Stanford y otros hospitales como el Niño Jesús. Y este ha sido el ensayo clínico en fase 2, pero el ensayo clínico comercial, el ensayo clínico global. Y con los datos de este ensayo clínico y los que habíamos obtenido en el primer ensayo, ya Rocket Pharma, como sponsor de este medicamento potencial, han ido a la FDA, han ido a la Agencia Europea del Medicamento y están gestionando la posibilidad de que el ensayo clínico de terapia génica deje de ser un ensayo y ya sea un tratamiento estándar alternativo al trasplante de médula ósea para los pacientes con anemia de Fanconi. Hoy en día habéis tratado más o menos cuántos pacientes con anemia de Fanconi. En España se han tratado 9 pacientes en el ensayo en fase 1-2 y 2 pacientes en el ensayo en fase 2. En Estados Unidos, anteriormente a nuestro ensayo clínico, se hicieron 4 ensayos clínicos sin que en ninguno de ellos vieran eficacia terapéutica. Y justo nosotros el mes pasado publicamos en Lancet los primeros resultados en donde se demuestra que han sido los 2 primeros pacientes en donde esta enfermedad se caracteriza porque el número de células en sangre va cayendo como consecuencia del fallo que tienen las células de la médula ósea. O sea, van desapareciendo los leucocitos, los glóbulos rojos, y los pacientes se hacen susceptibles a infecciones, hemorragias, etc. Y entonces hemos visto ya los 2 primeros pacientes en donde la progresión del fallo de médula ósea primero se estabiliza y luego se recupera para alcanzar valores que parecen los valores normales. Y quizá la gran novedad de este ensayo clínico es que, a diferencia del resto de los ensayos clínicos de terapia génica que se están haciendo en enfermedades de la sangre, el paciente se autotransfunde con sus células corregidas sin que antes les demos nada de quimioterapia. Es decir, al paciente se le hace una transfusión y a las 48 horas se puede ir a su casa. Y te puedes imaginar, frente a las semanas o hasta meses de hospitalización que supone un trasplante hematopoyético de un donante, pues
el irse a casa a las 48 horas después de haber recibido esta transfusión, pues es una ventaja muy considerable. ¿Cómo crees tú que se solucionará el tema del coste de estos medicamentos en el futuro? Porque claro, estamos hablando de 1 millón de euros por Bueno, paciente en ocasiones aproximadamente. estamos hablando más de 4 millones que de 1, porque Qué bárbaro. 1 millón de euros puede ser el coste de la fabricación del virus. Luego está De la fabricación. la manipulación de las células, Claro, está la hospitalización. Si esto se hace a través de un laboratorio farmacéutico, está bueno, el beneficio que es de esperar, la recuperación de la inversión que haya podido hacer. Esto supone que los costes que tienen hoy en día los tratamientos de terapia génica rondan entre los 2 y los 4 millones. En el caso de los CARs puede ser más económico porque no es tanta la manipulación como hay que hacer y el número de pacientes es mucho más alto, con lo cual se rentabiliza más el gasto, pero esto está fuera de toda lógica cuando el número de enfermedades a tratar sea mucho más alto. ¿Cómo se...? ¿Y qué propuestas hacéis los expertos Pues mira, al esto, respecto, ¿no? como en casi todos los problemas, es multifactorial. Vamos a ver, los investigadores tenemos que ser capaces de hacer cosas que sean más prácticas. O sea, como hablábamos antes, hay que reemplazar algo tan complejo como un virus modificado genéticamente por algo mucho más sencillo que se aproxime a la farmacia convencional. Las agencias reguladoras se tienen que dar cuenta que cuando estamos hablando de enfermedades, muchas de ellas pediátricas y mortales, si quieren exigir todos los controles que prácticamente aseguren la ausencia de toxicidad del tratamiento, la cantidad de controles que es necesario para asegurar eso supone que progresivamente el gasto va elevándose. ¿Qué va a ocurrir si el criterio de seguridad es tan altísimo? Pues que va a ser inviable que muchas enfermedades que potencialmente teniendo un tratamiento curativo se vayan a poder tratar. Y por otra parte, por las compañías farmacéuticas también se tendrán que dar cuenta que cuando se trate de este tipo de enfermedades, pues el margen que puedan obtener tenga que ser más moderado. Dicho todo esto, la impresión que yo tengo es que para el tratamiento de enfermedades raras o ultra raras, al final, por la complejidad y por el coste, las compañías farmacéuticas, muchas de estas enfermedades no van a ser de interés comercial para la empresa farmacéutica. De manera que vamos a tener que articular métodos para que los pacientes se puedan tratar mediante estudios académicos, no comerciales, non-profit. Porque ¿cómo se van a desarrollar terapias cuando el número de pacientes por año, a lo mejor en Europa, es de una docena? Con estos costes tan altísimos. Pues no es rentable, claro. Y esto se está viendo. Empresa, claro. Ha habido empresas que han renunciado a la explotación. Ha habido casos tan dramáticos como un desarrollo preclínico y clínico iniciado en Europa, como puede ser el de la beta-talasemia, se haya comercializado y al final, por un problema de acuerdo comercial entre la empresa y los gobiernos europeos, la comercialización de este tratamiento para enfermos con beta-talasemia o anemia de células falciformes no está disponible en Europa y solo está disponible en Estados Unidos. Esto no es tolerable. Esto no puede pasar. Lo que te preguntaba antes, ¿qué has aprendido de la colaboración con empresas americanas en este sentido? Y si hay algo que en España debemos de aprender al respecto, Hemos aprendido, ¿no? la verdad, que muchísimo.
Lo primero que hemos aprendido es lo difícil que es esto. La negociación con las agencias reguladoras, la cantidad de documentación que hay que hacer es complejísimo. Y yo creo que va a ser muy difícil que esto, a menos que se trate de empresas farmacéuticas, esto lo podamos hacer los académicos. Es complicadísimo, es un negocio, vamos, un trabajo en sí mismo. Lo otro que hemos aprendido es que es tan difícil y es tan caro que tenemos que inventar algo alternativo a todo esto. Porque no puede ser. Para miles de enfermedades, del orden de 8.000 enfermedades monogénicas que conocemos, potencialmente todas ellas podrían encontrar un tratamiento terapéutico, pero algo que supone una negociación con las agencias reguladoras que te puede llevar 2 años y controles que exigen de bastantes millones de euros. Las agencias reguladoras en España, o sea, ¿te refieres aparte de la FDA americana, a la agencia europea del medicamento y la agencia española del medicamento? Te ¿Son las aclaro, reguladoras? las reguladoras en Europa efectivamente es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y en Estados Unidos la FDA. La Agencia Española del Medicamento, que por cierto no tengo más que buenas palabras por lo colaboradoras que han sido, tienen la competencia para autorizar la puesta en marcha de un ensayo clínico en España, o autorizar tratamientos compasivos, o autorizar tratamientos de uso de exención hospitalaria. Pero la autorización de comercialización solo la tiene la Agencia Europea en Europa y la FDA por parte de Estados Unidos. Y bueno, pues para terapia génica hoy en día se viene exigiendo lo mismo que se puede exigir para un tratamiento de una enfermedad mucho más prevalente, y aquí es donde yo creo que ellos mismos se están dando cuenta que hay que cambiar las reglas del juego. Claro. Juan, te quería ya preguntar cosas ya más así a título personal de tu trayectoria de investigación, ¿no? Siempre les pregunto a todos los investigadores por los momentos eureka, los momentos aquellos en los cuales has tenido una máxima emoción, cuando igual has descubierto algo o, no sé, igual en microscopio o descubriste la respuesta de algún tratamiento, algo. Esos momentos en los cuales se te quedan en la cabeza y que, bueno, muchos investigadores no tienen ninguno, pero otros muchos sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los momentos Bueno, yo eureka creo tuyos? que hay uno clarísimo, y es cuando el clínico, Julián Sevilla en particular, que era el investigador principal de este ensayo clínico de Fanconi, nos dijo que las células de los pacientes habían empezado a dejar de caer y habían empezado a recuperarse. Y cuando nosotros vimos que los estudios moleculares se estaban haciendo en manos fundamentalmente de 2 investigadoras de aquí, de Paula Río y de Susana Navarro, cuando empezaron a ver que las células que contenían el vector terapéutico habían injertado en los pacientes, y este número de células corregidas iba subiendo. Claro, cuando te das cuenta que después de más de 20 años, pues efectivamente puede que haya algún crío, porque estos pacientes son pacientes de 4 o 5 años. Puede que les estés librando de un trasplante que puede llevarse al paciente por delante a través de una terapia que, por lo que hoy sabemos, es muy inocua. Eso no se paga con nada. Sí, sí, seguro. Y ¿de qué, aparte de la anemia de Fanconi, hay alguna otra enfermedad que te interese o que en vuestro Sí, grupo estéis investigando? hay otra enfermedad, una inmunodeficiencia, la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1. También, después de la anemia de Fanconi, trabajamos con
con esta enfermedad, sobre todo una compañera nuestra en el laboratorio, Elena Almarza, empezó a trabajar con ella. También lo licenciamos a Rocket Pharma y el ensayo clínico está también terminado y es otra terapia que nos ha dado muchas gratificaciones, porque ¿En qué consiste esta es enfermedad? una ¿Que es una inmunodeficiencia. inmunodeficiencia? Les falta a los leucocitos, les falta una integrina, una molécula que es necesaria para que estas células del sistema inmune migren desde la sangre a los tejidos que están infectados. Como consecuencia de eso, pues los pacientes, muchos de ellos desgraciadamente fallecen por infecciones y es una enfermedad en donde existe una mortalidad de aproximadamente el 70% a los 3 años de vida. El trasplante de los pacientes, lógicamente, es también muy complicado y se han tratado 7 pacientes y 7 de los 7 pacientes en este momento están libres de infecciones y haciendo una vida normal en el colegio. Esto lo licenciamos también a Rocket Pharma y el primer ensayo ya fue un ensayo sponsorizado por la empresa y este ensayo se hizo, la mayor parte de los pacientes se han tratado en la UCLA de Los Ángeles, en el Hospital Pediátrico de allí de Los Ángeles, por Donald Kohn, también en la UCL de Londres y también en el Hospital del Niño Jesús. Y este ensayo también está en fase avanzada de negociación con la FDA y con la EMA. Y hay un tercer desarrollo. La mayor parte de este desarrollo lo ha coordinado en el CIEMAT José Carlos Segovia, con una anemia congénita. Estos pacientes necesitan de transfusiones continuas y hasta esplenectomía, y si pese a todo eso no responden y siguen siendo dependientes de transfusiones, han entrado en el ensayo de terapia génica. No está tan avanzado, pero 4 de los 4 pacientes tratados están también libres de transfusiones. De manera que, como te digo, o sea, los resultados que tenemos en este momento pues son resultados más que prometedores y yo creo que se van a convertir, confiamos en alternativas a tratamientos mucho más agresivos, y lo que hace falta es comprobar que todo este trámite de la autorización de comercialización y negociación de precio y tal, pues permite que sean una realidad. En tu laboratorio, por lo que se ve, estáis más dirigidos a tratamientos de efectos congénitos hematológicos, ¿no? En el resto de España hay, digamos, centros de investigación de terapia génica. Bueno, yo te he hablado en nuestro laboratorio de lo que llevo yo más directamente, pero hay, por ejemplo, otro grupo que está concentrado en enfermedades genéticas de la piel, como la epidermolisis bullosa, y ellos están desarrollando un ensayo clínico de edición génica para el tratamiento de la epidermolisis bullosa. No están tan avanzados como lo estamos nosotros. Y hay otros colegas en España, por ejemplo, en Pamplona, están tratando también en el CIMA y en la clínica universitaria diferentes patologías hepáticas. Y hay muchos, te diría así, muchos hospitales que están desarrollando terapias antitumorales, sobre todo terapias contra leucemias linfocíticas, utilizando linfocitos modificados genéticamente para dirigir los linfocitos a través de la generación de células CAR directamente contra los tumores. Y esto está manifestando una eficacia muy buena también. Yo diría que España, bueno, dentro de Europa y yo creo que también a nivel internacional ocupa una posición muy buena, y creo que somos centros quienes estamos trabajando en el campo que tenemos mucha credibilidad dentro de Europa y también a escala internacional. A nivel de investigación en España, siempre
eh, los investigadores se han quejado, bueno, pues de una serie de efectos, exceso de burocracia, falta de financiación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para colocarnos a nivel de países centroeuropeos o del norte de Europa, ¿qué es lo que...? Porque no falta talento realmente en España, hay buenos investigadores, pero muchos se tienen que ir fuera, en fin. ¿Qué es lo que falta en España para eh, quizás más concienciación social, más apoyo gubernamental en la financiación? ¿Cuáles son tus Mira, reflexiones yo al creo respecto? que no falta talento. Yo creo que no falta percepción social. Cuando preguntas a la gente de la calle, pues te dicen, los científicos nos parecen uno de los grupos profesionales que tienen más crédito para nosotros. Esto es algo que nosotros lo tenemos que pensar muy bien porque tenemos que responder a esto. Lo que cualquiera podría esperar que te dijera es que falta dinero. Efectivamente, falta dinero, pero a mí lo que más coraje me da son las dificultades que tenemos para gastar el dinero que tenemos. Esto es lo que creo que no es presentable. Y mira que yo creo que desde el Ministerio de Ciencia se puedan estar haciendo esfuerzos a través de la ley de la ciencia para que esto sea más ágil. Inútil. Es inútil porque quien está detrás del control de todo esto al final es el Ministerio de Hacienda. Las intervenciones, los abogados del Estado. Nosotros ahora estamos dejando de ser unos expertos en terapia génica para ser expertos en hacer licitaciones para la compra de equipos. Con eso te digo todo. Y esto Se pierde el tiempo, sí. Quema es que mucho, ¿no? no Esto solo es que no quema. mejore, sino es que va a peor. Conforme van pasando los años, cada vez son más controles, más auditorías, más dificultades, más necesidades de justificar. Y esto es muy desconcertante y sobre todo porque es que no se ven perspectivas de que se quiera arreglar este problema. Para mí está por encima del problema de falta de fondos para investigar, porque los fondos para investigar, mira, gracias a colaboraciones con instituciones privadas, como hemos tenido la suerte de tener, bueno, por supuesto, de las agencias financiadoras en España, en Europa, pero cuando te llegan estos fondos y no los puedes manejar, esto sí que... Si quieres contratar a una persona que necesites esperar al cupo que se da al cabo del año siguiente, nosotros somos unos privilegiados en esto y entre las muchas ventajas que tenemos de colaborar con una institución, parte de ella es privada, como es la Fundación Jiménez Díaz, tenemos la suerte de poder hacer gestión privada de parte de estos recursos, porque imagínate tú cómo con todas estas limitaciones puedes llegar a hacer acuerdos con una empresa norteamericana que en el año 2016 eran 2 empleados, a día de hoy son más de 200 empleados y han montado en este tiempo una fábrica de producción de vectores y unas instalaciones de manufactura en Cranbury, en Nueva York. Esto no lo puedes explicar. Es inviable aquí, claro. Sí, sí. Juan, ya alguna pregunta personal. ¿Qué aficiones tienes fuera de tu digamos, labor investigadora Sí. en el poco tiempo Pues también por que te razones queda? diversas uno tiene que ir cambiando de aficiones. Bueno, yo diría que la primera para mí, como madrileño, puede que sea un poco paradójica, pero la primera sería el mar. Me encanta el mar. Ah, sí, ¿eh? Tenemos un apartamento en la Ría de Muros, allí en Galicia. Sí. En Ría Y Muro, en allí Galicia, tengo el sí. gusto de Ajá. pasarme todo el verano con los pies mojados. Esa sería mi primera Qué afición bueno. y luego pues eso, a medida que va pasando la edad, pues vas pasando del fútbol al tenis, al pádel, ahora estoy en la fase del golf y seguramente dentro de unos años estaré en la del croquet. Ajá. Ya. Está bien. Por último,
¿Eres buen Papers. lector? ¿Lees algo? No, Sí, paper solo. eh, Para que ya. nos recomiendes algún libro, alguno que te haya, bueno, de estos que suelas recomendar a Hombre, amigos o que me regales gustó mucho el año o pasado, que te hayan marcado. me gustó mucho, no sé si la habrás leído, La Ruta Infinita, sobre la vuelta al mundo de ¿No? Magallanes y del Cano. Es bien interesante, eso sí que es Ajá, un proyecto que les llevó 30 años y la verdad es que el ajá. título del libro es bien inspirador para el título de una carrera, ¿no? En este campo de las terapias avanzadas, que como puede ser la ruta infinita. Esto es un trabajo sin fin también. Ajá, Es ¿de de qué escritor es? ¿Es español José o...? Calvo Pollato. Ujú, Te lo recomiendo porque ujú. eso sí que es un proyecto y eso sí que es coraje. Qué bueno. Pues sí, lo leeré y lo compraré. Ya tengo Claro, ya con ahí un todos montón de estos libros pendientes de reportajes que lectura. haces y cada uno te sugerimos uno. Claro, porque cada uno uno o dos o tres y bueno, ya tengo ahí para leer un montón. ¿De qué paper te sientes más orgulloso? Porque uno a lo largo de la carrera tiene, no sé, cuántas publicaciones tendrás, cientos, pero siempre hay un paper o varios. Igual la gente no le ha dado, igual no le ha dado el mérito que tú personalmente le das o la repercusión, igual se lo dan a otro, pero tú, ¿qué paper es el Hombre, que realmente, el si que tuvieras que elegir yo alguno? creo que el que sacamos en el año 2019, que fue un Nature Medicine, que fueron las primeras observaciones preliminares donde quedaba de manifiesto por primera vez que en esta enfermedad, en la anemia de Fanconi, se podía producir injerto de las corregidas sin tener que dar nada de quimioterapia a las pacientes. A partir de ese momento, Ujú, la anemia de Fanconi, pero en general los fallos de médula ósea congénitos que están asociados a enfermedades de las células madre, hasta entonces se habían considerado como enfermedades que no podrían ser tratadas por terapia génica, porque claro, en la terapia génica de estas enfermedades hematológicas, la célula diana es la célula madre. Y en estos pacientes, las células madre ya ujú, están afectadas por la enfermedad. Entonces, esta fue la primera ujú, observación que de manera clara ponía de manifiesto que esto sería posible. Esto lo confirmamos ahora en el artículo de Lancet, ujú. pero el primero yo creo que fue en el que abrimos esta posibilidad y nos llevó mucho tiempo que los revisores lo creyeran y cuando te peleas una cosa mucho, al final es de la que te sientes más Ujú. orgullosa. Ya, muy bien. Pues Juan, muchas gracias por esta hora que nos has dedicado para contarnos un poco tu trayectoria, muy resumida, y te felicito bueno, por todo lo que has hecho y por lo que estás desarrollando en el CIEMAT y también el impacto que tienen las personas, ¿no? En Yo mucha como gente, ¿no? atlético que soy, eh, mi misión. Bueno, Vaya, sufridor hoy encima. estamos encantados después del partido de ayer, Bueno, por pero supuesto. y yo No, no, creo la que atletica ha cambiado, sí. lo bueno de esto es, lo primero, que partido a partido, y lo bueno es tener un buen Mm, equipo de jugadores y dejarles jugar. Que cuando tienes un mm, buen equipo de gente con talento y con ganas de trabajar, exactamente. lo Sí, mejor que puedes hacer es simplemente dejarles trabajar. Y esto es sí, lo que está pasando aquí. sí, delegar, sí. Así que, Sí, muy bien. Paco, Pues nada, muchísimas muchas gracias gracias, por Juan. tu interés y por, bueno, por todas estas charlas que son tan interesantes de escuchar. Muchas Como gracias por conclusiones pensar en destacaría lo nosotros. siguiente. En la médula ósea es donde se producen las distintas células hematopoyéticas que van por la sangre, sean eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera. Existe aproximadamente una célula madre en la médula ósea por cada millón de células. Es decir, hay muy poquitas células de madre en la médula ósea
Pero estas células son muy importantes porque pueden producir células de la sangre de cualquier linaje, es decir, de tanto eritrocitos, plaquetas, leucocitos, y además tienen la capacidad de autorrenovarse durante toda la vida del individuo. En segundo lugar, la terapia génica en realidad consiste en introducir en estas células madre de la médula ósea, si estamos tratando enfermedades hematopoyéticas, en estas células madre de la médula ósea se introduce un gen que sustituye al gen defectuoso. Este gen, ¿cómo se introduce? Mediante un vector. Y el vector es un virus que se manipula genéticamente, se le quita la secuencia patogénica y se le mete la secuencia o la información genética que le falta a la célula madre y que es la secuencia genética adecuada. Los virus más seguros para este tipo de terapia son los lentivirus, como por ejemplo el VIH, el virus del SIDA. También nos comentó Juan Bueren que lo que se suele hacer es sacar las células madre del paciente, las células madres defectuosas, y ex vivo, o sea, en el laboratorio, es donde se pone en contacto con el vector, con el virus modificado genéticamente. Y una vez que el virus ya inserta el gen adecuado en la célula madre, entonces se hace el autotrasplante al paciente. También nos comentó sobre la terapia génica de edición, que es decir, que se puede ya cortar y anular la función de un gen defectuoso directamente con estas herramientas nuevas de edición génica que se llaman las herramientas CRISPR. De tal manera que se puede cortar un gen en un determinado sitio y sustituirlo por otro. Uno de los problemas de la terapia génica nos comenta Juan Bueren que es el alto coste que tiene, de tal manera que desarrollar un solo lote de virus modificados genéticamente cuesta del orden de 1 millón de euros y que estos tratamientos pueden estar del orden de 2 a 4 millones de euros por paciente. En cuanto a enfermedades que ya se pueden tratar con estos tratamientos de terapia génica y que el profesor Bueren ha realizado trabajos al respecto, ha sido la anemia de Fanconi y también la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. Y nada más, les dejo ya les emplazo dentro de 2 semanas para un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. Espero que les haya gustado este episodio de edición génica con Juan Bueren. Hasta luego.